se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer y durante mucho tiempo parte de esa conmemoración siempre se habla y se condena adecuadamente cualquier acto de violencia contra la mujer. Hace unos años ya se incorporó a las leyes en el Perú una figura legal que es la del feminicidio. El feminicidio es el asesinato de una mujer. Ahora, esta figura legal tiene algunos inconvenientes, tiene algunos problemas. En su definición implica un asesinato por odio, bueno, hay una serie de razones que la complican. Y Carlos Farfán Rodríguez es un joven recientemente egresado de la especialidad de Derecho, cuando todavía era estudiante, dio un aporte muy interesante en un libro que publicó hace un tiempo y que se llama precisamente El feminicidio, el fracaso de un tipo penal. Entonces nos estamos comunicando con Carlos Farfán, que se encuentra en la ciudad de Trujillo, para comentar sobre esto, ¿no? Que tiene total actualidad justamente en estos días en que se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Muchas gracias por la entrevista y sobre todo por el diálogo. Muy bien, muchas gracias. Carlos, la tesis principal que planteas en tu libro es que el feminicidio tal como se ha establecido ha resultado un fracaso. ¿Tú podrías explicar por qué piensas que como tipo penal es un fracaso? Claro que sí, justamente como cada 8 de marzo, creo yo, el Día Internacional de la Mujer se ve opacado, creo yo, por un más tono ideológico que legislativo y social. El fracaso del feminicidio no solamente se ve envuelto y lo podemos ver no solamente en los resultados, sino todos los días, porque cada vez se incrementa más los feminicidios, cada vez se incrementa más los eh, crímenes contra la mujer, lejos de reducir. Es más, desde el año 2013 que se incorpora el delito como un delito autónomo en el Código Penal, los casos de feminicidio han ido en aumento lejos de reducir. Han pasado ya desde los 109 homicidios, o lo llamo yo así porque son homicidios, desde el año 2013 en adelante no se puede reducir la cifra, ¿no? Hemos ido de 109, 132, 168, 178 y las cifras siguen en aumento. Y esto es porque lejos del poder legislativo, lejos de ver las causas del feminicidio, van lamentablemente los resultados. No ven, por ejemplo, el nivel de alcoholismo que tienen los padres para el acto de la protección de la familia. Sin embargo, se ven obligados, yo digo yo, por la carga o por ese un poco se ven contra la pared, contra estos movimientos sindicalistas que solamente quieren más penalidad contra los victimarios en este caso, ¿no? Lejos de ir sobre las causas que en realidad engloban a este tipo de delitos. Pero también diría yo que aparte de la figura legal, como ya se había introducido, creo que ya al comienzo se hizo algo muy, muy erróneo, ¿no? Porque el delito del feminicidio se contempló en el artículo, en primer lugar, en el artículo 100A, donde ya había estado estipulado otro tipo de delito, ¿no? Ese error no fue notado ni siquiera por los mismos congresistas, fue notado ya por los demás estudiantes de Derecho, por los profesores de Derecho que pudieron darse cuenta de ese tipo de error. Entonces, desde el comienzo, cuando algo ya empieza mal, obviamente termina mal, y es por eso que las cifras hoy en día, y es por eso que lo digo en el escrito, de que el feminicidio ha resultado terriblemente un fracaso, no ha reducido o no ha constituido como algo adecuado como política criminal desde el comienzo. Es por eso que los feminicidios siguen en aumento, la violencia sigue en aumento, la discriminación sigue en aumento, y lejos de equiparar algo de igualdad, estamos totalmente mal, ¿no? Y eso lo podemos ver día a día. Ahora, Hoy Carlos, tú planteas en tu libro que hay un problema a partir de la definición misma del delito, ¿no? Lo que hace difícil comprobar cuando se da un caso de feminicidio tal cual ha sido planteado en la ley. ¿Eso es así? Claro, en el mismo artículo establece bajo la frase del tipo penal, que es la frase que es lo que indica que es lo que se va a castigar, ¿no? El tipo penal establece que se debe recibir pena la persona de que mate a una mujer por su condición de tal.
y eso es pues el escollo normativo que tiene el artículo. Ya varios profesores penalistas se han identificado en este tipo de problemas y han llegado a la conclusión de que eso no constituye o tiene una interpretación sumamente difícil, ¿no? Esto haría que los fiscales, en este caso, tendrían que probar que ese sujeto le ha matado a una mujer por su condición ontológica de mujer. El acuerdo plenario 2016 ha establecido que eso es sumamente difícil, ¿no? Cosa que los fiscales hasta ahora no pueden hacer, y es por eso que ya hoy en día ya no se acusa por feminicidio, sino por asesinato, por parricidio, que parte de un tema ya legislativo, ¿no? El congresista se tendría que plantear un proyecto de ley donde se cambie esa frase de que se mate a una mujer por su condición de tal, para que se pueda dar un resultado mucho más favorable en entorno legal, ¿no? Lo que pasa, Carlos, es que detrás hay un tema ideológico, ¿no es cierto? Es el tema del feminismo, que pretende poner como una condición para el crimen que sea un crimen de odio, ¿no? Eso que está tan de moda. Entonces se dice, la ha asesinado por su condición de mujer. Ahora hay que demostrar que el asesino ha actuado no llevado por los celos, no llevado por la ira, no llevado porque estaba drogado, sino que la mató porque era mujer, la cosa que es bastante complicada de demostrar, y en la mayoría de los casos no es por eso, ¿no es cierto? Claro, justamente el Perú, la legislación peruana es una legislación que se copia mucho de otros países, ¿no? Esto viene ya desde México, desde Guatemala, que son países donde el feminicidio ha sido ya criminalizado desde mucho antes que en el Perú. Entonces, bajo el manto pues, de la igualdad de protección de la mujer, se crean tipos penales. Lamentablemente hemos perdido el contacto con Carlos Farfán. Sin embargo, creo que lo fundamental de su tesis ha quedado claro, ¿no? Esta dificultad de aplicar una ley que tiene un contenido o un trasfondo ideológico y que en la práctica hace imposible determinar la razón del crimen, ¿no? Por ejemplo, cabe preguntarse, el feminicidio es cuando un hombre asesina a una mujer por su condición de mujer. ¿Cómo hace un fiscal o un juez para determinar que el asesino ha actuado bajo ese móvil y que no ha actuado bajo el efecto de las drogas o por un ataque de celos o por lo que fuese, no porque en sí la víctima sea una mujer? Hay un caso emblemático de esta lucha contra la violencia hacia las mujeres, que ustedes recordarán, sobre una señora de nombre Sol Sirret, que durante mucho tiempo fue el caballito de batalla del feminismo para perseguir a los asesinos de mujeres y fundamentar esta tesis del feminicidio, ¿no? Entonces había toda una campaña, ¿dónde está Sol Sirret? ¿Qué pasó con Sol Sirret? Y se hablaba de un feminicidio porque se pensaba hasta ese momento que el victimario era el esposo. Entonces, siendo ella feminista y todo este asunto, era un tema emblemático su desaparición. El caso se esclareció adecuadamente y había sido asesinada por otra mujer, por una mujer que además era activista del feminismo y activista del movimiento Ni Una Menos. Y entonces se desinfló todo, porque no podía hablarse de un feminicidio, porque cuando una mujer mata a otra, no, ahí no hay un feminicidio. Ni siquiera en el caso de parejas lesbianas, se considera que puede ser un crimen de feminicidio, ni siquiera en ese caso, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando hay temas ideológicos detrás de las normativas legales. Se ha establecido una norma que, como muy bien explicó nuestro invitado, no ha generado una disminución de estos homicidios contra las mujeres. Se ha generado una figura legal que no funciona en la práctica y que hace casi imposible comprobar la razón del crimen, hace casi imposible comprobar los móviles, ¿no? ¿Usted la asesinó porque era mujer? No, yo la asesiné porque le quería robar, yo la asesiné porque teníamos problemas, ¿no? Estaba en un momento de alteración de la conciencia y no sé por qué hice eso. ¿Pero usted la odiaba por ser mujer? No, se acabó, no hay feminicidio. Vaya usted a demostrar que el crimen se dio porque odiaba al género femenino. Ese es el problema de cuando entran las ideologías a perturbar el ordenamiento legal.